sino que vamos recto sobre la grieta. Entonces aquí modificamos. Entonces se va sobre la línea, no entra a los 2 centímetros. Nos vamos aquí sobre la línea y nos vamos a quedar sobre la línea. Entonces, el patrón de la camisa lo cortamos a la cintura, pero cuando vamos a hacer el enterizo tenemos que dejar 3 centímetros entre el pantalón y la blusa. Esos 3 centímetros son de holgura porque si levantamos las manos para que el tiro nos quede bien ajustado. Entonces le damos 3 centímetros, o sea que se lo demos al pantalón, en el pantalón o que se lo demos en la blusa, lo que importa es que vayan esos 3 centímetros. Eso es uno. Lo otro es aquí el patrón lo hacemos sin pinza. Si la blusa tiene pinza, obviamente no nos van a coincidir la cintura por los 3 de pinza. Otra diferencia, y por qué no nos puede coincidir el patrón, es porque recuérdese que le sumamos 1 y al trasero le restamos 1. En el pantalón no hacemos ese procedimiento, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos otra diferencia. Entonces nosotros vamos a ajustarnos con la medida del pantalón. Entonces le vamos a dar aquí, este es el centro del centro delantero y ahí alineamos con el centro delantero de la blusa. Este no es más que como teníamos tanto espacio, entonces no habíamos de poner entonces, aquí vamos a unir el patrón. Entonces, fíjense bien, si le vamos a hacer pinza, se la tenemos que agregar al pantalón. Si no le vamos a hacer pinza, se la quitamos a la blusa. Eso ya va a depender del diseño que vayamos a hacer. Entonces, siempre que le vayamos a hacer pinza, hay que ver que coincidan con las pinzas del pantalón. Entonces, en este caso, cuando hacemos pantalón, la pinza no ocupamos la separación de busto, porque entonces nos quedaría muy cerca de la costura del centro. Entonces ocupamos la mitad de la cintura, entonces tendríamos que modificar la pinza en el delantero, ¿ya? Y restarle el centímetro que le agregamos al patrón cuando hacemos el patrón delantero. Entonces aquí le restamos 1 y ahí ¿cuánto? 20 casi. 23 y medio. No, deberían de ser 23. 23 por los 3 de pinza, entonces aquí deberíamos de tener 23. Aquí más o menos, entonces aquí ya nos coincide. 23 y medio se supone, ¿no? 23 y medio. 23 y medio, pero acuérdate que le vamos a restar el centímetro. Correcto. 22 y medio. Entonces quedamos aquí. Entonces aquí abajo tenemos que tener 22 y medio. Y ahí depositamos la punta. ¿Qué quiere? Pues? Ya, entonces ahí tendríamos el patrón. Cuando lo vayamos a cortar en la tela, entonces vamos a definir si lo vamos a hacer de un solo
Y entonces si lo vamos a hacer de un solo, es decir, que no lleve corte en la cintura, si lo vamos a hacer de un solo, entonces tendríamos que tener costura aquí en el centro. Es lo que les estaba explicando. Pero si no, entonces tendríamos que sacar el corte aquí. Entonces cortamos aquí, en la cintura. ¿Verdad? Entonces aquí ya tendríamos que separar los dos patrones, tener el patrón de la blusa y el patrón del pantalón en esta línea. En esa línea. Entonces ahí tendríamos que cortar el patrón. Y aquí vendría el patrón de la blusa. Ahora, vamos a transformarlo de acuerdo al diseño. Vamos a hacerle manga enteriza, entonces hacemos la transformación de la manga enteriza aquí. Vamos a hacer el palazo, entonces abrimos aquí o le ampliamos a los costados lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ese diseño. Ahora, si te fijas en el diseño, ¿Cómo es el asunto? El centímetro que le quitamos en el delantero se le agrega al trasero o se acuérdate que lo que traslada. nosotros hacemos, más uno en el delantero Menos uno en uno el en el trasero. Entonces, Ya. como el trasero lleva menos uno, si queremos ajustarlo con el pantalón, nos va a quedar menos un centímetro más corto. ¿Ya? Ya. Entonces, igual como dice Ivania, lo que le quitamos al delantero se lo pasamos al trasero. Porque va a que el trasero tiene. Ahora, acuérdense que aquí esta línea es recta. Esta es línea Ah, sí. recta. Le da con esto. Esta línea es recta. ¿Verdad? Y aquí va el cuadro. Ahí, ¿verdad? ¿Dónde está el trasero? Ahora, otra diferencia. Aquí siempre le sumamos 3 en la pinza de la blusa. Y aquí solo 2. Entonces todavía nos haría falta un centímetro, ¿verdad? O se lo quitamos a la blusa o le agregamos pinza al trasero, ¿verdad? Entonces, siempre sí nos tiene que coincidir. La diferencia con el delantero es que aquí esta línea inclinada, así le vamos a dar los 3 centímetros de holgura que debe haber entre el patrón delantero y el patrón de la blusa y del pantalón. Así inclinado. Y el patrón de la blusa lo colocamos así inclinado. ¿Ya? Centro con centro. Este es el centro trasero. Y este es el centro trasero. Era centro con centro también. Entonces fíjense bien aquí. Aquí estamos casi igual. Vamos a ver cuánto teníamos aquí. 21. Y aquí teníamos 21 y medio centímetro. Entonces aquí lo ajustamos. O lo ajustamos a 21 y medio o a 21. Si le ajustamos a 21 y medio, le estaríamos agregando lo de la pinza, punto 25 a cada lado. ¿Verdad? Entonces aquí ajustamos. Y con el centímetro que vamos a sumar. Como aquí ya le estamos dando 3 por la pinza, ya. Ahí va. Entonces por eso casi que nos cuadra, por ese centímetro de diferencia. ¿Ya? Acuérdense que aquí son 2 de pinza y aquí son 3, pero como aquí le íbamos a agregar 1, entonces prácticamente queda igual. Entonces, ¿qué hacemos?
O dejamos la pinza de 2 o le agregamos 1 centímetro más aquí para hacer la pinza de 3. Ya. Entonces, pero lo podemos dejar igual, así Creo como que está. siempre es mejor agregarle. Así como está, Porque aquí ahí tiene que tenemos coincidir. 21 y medio. Sí, pero es que aquí coinciden con 21 y medio, pero dejando la pinza de 1. Haciendo la pinza de 1. Si hacemos la pinza de 3, entonces sí le tendríamos que agregar el centímetro aquí. Ya. ¿Estamos claros de eso? Sí. Al final esto con esto tiene que cuadrar. Si no Y cuadra, le arrancamos. la pinza, igual hay que ver el diseño, para ver si lleva pinza aquí y aquí. Las pinzas tienen que coincidir en la misma línea. Entonces aquí yo tengo que mover esta pinza, moverla en esta dirección. Que coincida aquí. Y esto tiene que ir adecuado. La pinza tiene que ir adecuada. Ya va. Ahí iría el centro de la pinza. ¿Ya? Y uno, acá al lado, para que coincida. ¿Ya? Y transformamos igual al diseño que vayamos a hacer. Hay que ver en la parte de atrás cómo va. Si lleva el zipper, entonces le tenemos que meterlo 1 y medio aquí, para que no se haga la bolsa. Igual como en el vestido. Y se lo sacamos al otro lado. Sí, entonces ahí tendríamos el patrón. Ya, si le vamos a hacer la pretina, entonces cortamos aquí, le damos el alto y le vayamos a dar y entonces sacamos blusa, pretina y pantalón. En este caso, si hacemos la pretina de unos 5 centímetros, le tenemos que restar a la blusa No, la diferencia, los los 2 centímetros. Sí, porque aquí le estaríamos dando 5, entonces lo tendríamos que quitar a la blusa. ¿Ya? O meterlo dentro de la blusa, eso sí. ¿Estamos claros?